esta sexta iglesia llamada Filadelfia. La palabra Filadelfia, porque desde aquí ya emprende un viaje profético. Vean, la palabra Filadelfia significa amor fraternal. Esto es profético, atentos, esto es profético. Porque hemos dicho que las 7 iglesias a las cuales Cristo les manda un mensaje, las 7 iglesias que existieron en el primer siglo, Cristo tomó esas 7 iglesias y con esas 7 iba a representar la historia de todo el cristianismo a nivel mundial. Entonces, vamos a tratar el mensaje dado a la penúltima iglesia, o sea, a la penúltima etapa, a la penúltima era. Fíjense bien, a la penúltima era, antes de que se desarrolle la generación final del cristianismo en la tierra, que es la Odisea. Entonces, Filadelfia precede, es antes de la Odisea, de la iglesia de la Odisea. Filadelfia está representando el periodo, escuchen esto, el periodo del año 1750 al 1900. Eso es lo que representa proféticamente hablando la iglesia de Filadelfia. O sea, los cristianos que existieron desde 1750 al 1900 perfectamente encajaron en el mensaje que Cristo le mandó a la iglesia de Filadelfia. ¿Y qué sigue del 1900 hacia acá? La iglesia de la Odisea, en la cual estamos. Pero atentos, porque desde la generación pasada, Cristo ya nos ha dado un mensaje impresionante. Nos está anticipando que viene una prueba, que viene un momento de gran tribulación sobre el mundo, y le ha dicho a la iglesia desde el 1750 al 1900, le estuvo diciendo a la iglesia: despierta, despiértate tú que duermes, porque he aquí yo vengo pronto. Y la iglesia de Filadelfia, que representó ese periodo, como vamos a ver, como vamos a analizar aquí, despertó, pero luego cabeció y se durmió. Bendita sea la gloria de Dios. Por eso vamos a hablar sobre el tema de cómo serán los días antes del arrebatamiento de la iglesia. O sea, los días previos a que la iglesia sea arrebatada. Hay varias señales que vamos a ver antes de que la iglesia de Cristo desaparezca de este mundo. Un arrebatamiento del cristianismo que se ha santificado, que sigue luchando, que es fiel y, como le dijo Cristo, ha retenido hasta el final su corona para poderse encontrar con el Cristo de la gloria. Entonces, atentos, porque estamos ya viviendo tiempos catastróficos, tiempos difíciles. Miren, lo hemos venido diciendo. Yo sé que hay burladores, yo sé que hay quienes se burlan, yo sé que hay quienes se mofan, pero se les ha estado enseñando, se les ha estado advirtiendo, a la iglesia sobre todo, se le ha estado dando un mensaje profético, se le ha estado diciendo: despierta, porque Cristo viene pronto. Estamos al borde, casi a las fronteras de que se desate una guerra nuclear a nivel global. Ya va Kim Jong, el norcoreano, el loco, ¿verdad? Ya se levantó, ya le dijo al mundo: estoy listo, le dice a los Estados Unidos, estoy listo para entrar en combate nuclear. Y ya está probando misiles de corto y largo alcance. Corea del Norte también tiene un poderío que le alcanza al menos para atacar a sus vecinos. Bendita sea la gloria de Dios. Pero ya amenazó. Estamos viendo una tensión entre Rusia, Ucrania, y esto ya, ¿verdad? Ya tiene tiempo, esta guerra. Y ustedes ya quizá la mayoría saben lo que estaba aconteciendo por ahí, que la OTAN quería meterse para de esa manera rodear a Rusia, tenerla completamente rodeada. Entonces Rusia, antes de que eso sucediera, dijo: no, me le lanzo con toda Ucrania, y es lo que estamos viendo, una invasión catastrófica en Ucrania. Entonces la OTAN ya no haya qué hacer, está desesperada, porque ya Rusia está declarando las ciudades que eran de Ucrania, ya las ha declarado como territorio ruso.
ya está colocando ahí su bandera, su política, ya está colocando ahí a sus gobernantes. Es decir, las tensiones son fuertes. Estados Unidos, que tiene un poderío enorme, ha también dicho: no nos intimida a Rusia. Si llega a usar su armamento nuclear, nosotros también vamos a intervenir con armamento nuclear. Sabemos que Rusia posee las cabezas nucleares, está en el top. Rusia es el número 1 en armamento nuclear. Creo que en los 60, si no me equivoco, antes de los 90, tenía unas 40,000 toneladas de armamento químico. Imagínense ustedes nada más. Luego disminuyó y no sé si ahorita está entre las 26,000 toneladas de armamento químico, pero son naciones que tienen un poderío tremendo, un poderío biológico, químico, catastrófico, nuclear, y de esto tenemos que nosotros estar alerta. Ahora, ya están las tensiones de Rusia contra Ucrania. La OTAN quiere intervenir, y si la OTAN interviene, que es el conjunto, que es la unidad de las naciones más poderosas del mundo, unidas, toda la Unión Europea con Norteamérica, si intervienen, se va a convertir esto en una tercera o posible tercera guerra mundial. Cristo nos ha dicho: he aquí, yo vengo pronto. Y escúchame bien lo que Cristo dijo en Mateo 24. Dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Así dijo Cristo. La iglesia va a ver estas señales. Hay gente que me ha dicho: pero eso siempre ha existido. No, no así. No, señor, no siempre ha existido eso. Usted haga un análisis desde el año 1900 a la fecha y solo hemos tenido 2 guerras mundiales. Antes del 1900 solo había conflictos, una nación contra otra. Entonces no siempre han existido las guerras mundiales, apenas del 1900 para acá. ¿Por qué? Porque es la última generación que verá la iglesia, que vivirá la iglesia, y luego se va, porque Cristo se la lleva. Entonces estamos viendo esto. La economía está siendo afectada a nivel global, a nivel mundial. La economía, nosotros aquí en Estados Unidos lo he dicho varias veces, vamos con el puro vuelo. El dólar se ha devaluado, el dólar ya nada más es cuestión de tiempo. Es como cuando tú le llenas el tanque de gasolina a tu auto, vas manejando y tú mismo vas viendo: ya me queda medio tanque, ya me queda un cuartito. Ahorita vamos con la reserva. Tarde o temprano el poderío del dólar también caerá, porque la economía mundial es necesario que se afecte para que intervenga un gobierno mundial en el mundo que establezca una moneda, como está escrito en la palabra de Dios, una sola moneda, una sola religión, escuchen esto, y un solo gobierno a nivel mundial. Esto está pintando, hermanos y hermanas, esto se está ya dibujando un nuevo orden mundial, clarito. Después de la pandemia, no me digan que no, pero después del COVID-19 ya estamos, ya robóticamente nos han trabajado el cerebro, etcétera, ya nos tienen mentalizados, estamos ya, fuimos como maquinitas, como robots, a las filas a formarnos, a que nos vacunen, el que sigue, te vacunas, el que sigue, te vacunas, y en todos lados nos tienen ya como robots, como máquinas, porque estamos dentro de un sistema, una agenda global. Y se está ya planeando, escuchen esto, se está ya formando el gobierno que viene, que va a implantar el anticristo en el mundo. Así es que el mensaje es urgente, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia vendrá pronto. Entonces, los días antes del arrebatamiento, ¿qué es lo que veremos? Veremos todo esto. Ya les hablé de las guerras y de las posibles potencias nucleares que entren en conflicto. Si estos entran en conflicto, se acabó esto, señores, se acabó, porque ya de por sí los mares están contaminados, los aires en el 99% están contaminados, ya de por sí el agua dulce está escaseando en muchos países del mundo y también ya viene contaminada. Ahora, el agua, por más pura que te la estés tomando, ya también está llena de químicos, de microplásticos, etcétera, etcétera. Ahora, salgamos de lo que son las guerras y pensemos en los terremotos.
Gran terremoto se les viene en California y les va a dividir su estado. Viene algo impactante, porque ya la energía bajo la placa tectónica ya es mucha, ya es demasiada. La energía se ha acumulado, no sé, pero ya lleva décadas acumulada la energía, ya necesita liberarse y va a provocar un terremoto tremendo. Si no te mueves a California, va a ser tu peor error. Bendita la gloria del Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos por allá. Y cuide la iglesia del Señor. Escuchen, los terremotos están aumentando. También me dijeron, terremotos ha habido siempre. En ese sentido tienen razón. Pero, hay un pero enorme. Hay un pero geológico. Hay una evidencia geológica sin precedentes. ¿Siempre ha habido terremotos? Sí, señores. Pero geológicamente hablando, hay evidencias geológicas que nos dicen, escuchen esto, que nos dicen que los terremotos han aumentado de manera impresionante en el mundo. Como nunca antes está temblando la tierra, y temblará y se meneará, dice que andará como un borrachito, de un lado para otro andará la tierra, dice la escritura. Así dijo el profeta Isaías, que la tierra se movería como un borracho. Bendita sea la gloria del Señor. Le seguimos. Dice Cristo que antes del arrebatamiento, antes de que la iglesia sea arrebatada, veremos la llegada de virus potentes, de pestes. Dice, habrá pestes en todo el mundo. Bendita la gloria del Señor. Se reían o se enojaban conmigo cuando les decía, y ahí les viene la siguiente, porque el COVID no es todo, les viene otra oleada de virus y de tragedias y de todo, ¿verdad? Entonces no hay paz para este mundo impío, pero sí hay paz para la iglesia de Cristo. Vean, Filadelfia nos dice o profetiza en sí misma que es amor fraternal, porque desde el 1750 al 1900 el amor surgió de una manera impresionante. Había un amor por la palabra, escúchenme bien por favor, había un amor por escudriñar la Biblia, había un amor por Dios, había un amor por servir. Los predicadores de esas épocas, los metodistas, los presbiterianos, y luego después surgieron los pentecostales, surgió un gran avivamiento en esa época, y el amor entre los hermanos era maravilloso, era hermoso. Salieron misioneros a todos lados del mundo, salieron de los púlpitos, porque venían de una iglesia tradicional que tenía atada la Biblia solamente a un aspecto ceremonial. Pero luego el amor de estos creyentes, de estos primeros cristianos que iniciaron los avivamientos, surge por escudriñar la Biblia y, escuchen, traducirla a todos los idiomas del mundo. La Biblia comenzó a ser traducida a todos los idiomas del mundo, y esto significó una gran victoria para el reino de Dios y una derrota tremenda para Lucifer, porque había gente que solo iba y escuchaba la escritura en latín. Era todo, pero la gente ni siquiera entendía latín. Entonces la Biblia fue traducida a todos los idiomas, y ahorita tenemos la escritura. Gracias sean dadas al Señor, y gracias a Dios por los eruditos y los biblistas, y gracias a Dios por los maestros que tiene el cristianismo, que han logrado llegar a todas las regiones del mundo. Así era la iglesia proféticamente de Filadelfia, amor fraternal. Pero lamentablemente había también una profecía en Mateo 24 que dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Y dónde iba a aplicar el amor de muchos se enfriará? Después del 1900, quizá de los 90 para acá. De verdad se los digo, de los 90 para acá, cuando la tecnología comenzó, cuando comenzamos a perder el rumbo, cuando empezamos a dejar la escritura a un lado, dejamos la oración, preferimos el mundo, preferimos otras cosas, la iglesia perdió la esencia que tenía y se convirtió en la Odisea. No es mi tema la Odisea, porque será la séptima iglesia que veremos más adelante, pero esto es importante que lo sepamos. Cristo se presenta a Filadelfia y le dice, yo soy el santo y verdadero. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Por qué se presenta Cristo con estos dos atributos de la divinidad? Santidad y verdad.
Porque en esta penúltima iglesia, lo que se iba a perder era la santidad y la verdad. Imagínense, también este mensaje es profético y es lo que veremos los días antes del rapto. Perderemos la santidad y se perderá la verdad del evangelio. Hoy se está predicando lo que se les da la gana, y a uno que predica sobre la venida de Cristo, el arrebatamiento, tiempos finales, que uno que está predicando, la gente no quiere saber muchas veces nada de esto. Quiere ir a escuchar predicadores de la prosperidad, quiere ir a escuchar a que le sanen el oído por aquí, a que le digan algo bonito, a que yo quiero que me sacien mis sentimientos. Bendita sea la gloria de Dios. La gente se está olvidando de la verdad de la palabra. Y si tú no aprendes lo que es lo profético, lo que significa el arrebatamiento, el momento que estamos viviendo, si no disciernes los tiempos, te vas a dormir, mi chavo. Te vas a dormir espiritualmente. Porque aquel y aquella que esperan a Cristo están alerta. Están vigilando, están orando, están pidiéndole al Señor, están adorando al Señor en todo tiempo, porque saben que en cualquier momento llega Cristo por nosotros. Bendita sea la gloria del Señor. Hay mucho que se está moviendo. Vendrán falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles. Se levantará una multitud de todo esto, y esto es lo que veremos días antes del arrebatamiento. Todas estas señales que les estoy mencionando, y hay muchas más, aquí no estoy incluyendo ni siquiera las señales ocurridas en Israel, el reloj profético de Dios. Solo les estoy incluyendo señales que veremos como iglesia de Cristo antes de ser arrebatada. Esto es significativo, la santidad y la verdad. Por eso Cristo le dice a la penúltima etapa del cristianismo en la tierra: yo soy el santo y verdadero. Le está recordando: no olvides la santidad, no olvides la verdad. Vive la santidad, practica la santidad y predica la verdad. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces hoy hay dos extremos tremendos. Unos son los cristianos libertinos, los otros son los cristianos extremistas farisaicos. Son dos extremos tremendos que se desviaron de la santidad. Ambos grupos. Tanto los extremistas que se dedicaron a forrarse como Adán y Eva solamente por fuera de ropas, pero por dentro están llenos de pecado. Y Dios volteó a ver a Adán y a Eva y les dijo, cuando los vio ahí desnudos, están cubriéndose con hojas de higuera, Dios miraba el pecado detrás de esas hojas de higuera. Les estaba viendo el pecado. O sea, por mucho de que te cubras, ¿verdad? Y tú andes bien vestida desde el cuello hasta los pies, de todas maneras, cuídate del pecado que hay en el alma, porque Cristo está viendo más allá de las garras que traemos. Y los liberales o los libertinos, que también ya casi es una iglesia mundana, pagana, una iglesia que no se parece nada a la iglesia de Cristo, y ya vive más en el mundo, y nuestras hermanas ya imitan a las mujeres del mundo en todo, en su vestimenta, en cómo se alistan, etcétera. Así se parecen a las del mundo. Y eso no debe de suceder en la iglesia de Cristo. Tenemos que buscar la santidad primero en el espíritu, en el alma, y que el espíritu y el alma lo reflejen en nuestro cuerpo, guardando nuestros miembros, no siendo prestados para el pecado. Pero esto se ha perdido. La esencia, la identidad de la iglesia está decayendo. Esto veremos días antes del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué necesitamos hacer? Inmediatamente volver a los pies de Cristo, pero de manera inmediata, porque Cristo está por llegar. Vean, la iglesia del 1750 al 1900 salió porque vivió en santidad, porque predicaba la verdad, porque eran predicadores que no se detenían, era un pueblo de Dios que se amaban los unos a los otros. Esta iglesia salió a recibir al esposo. Mateo 25:1 dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Qué nos está diciendo aquí la Biblia? Que el periodo de Filadelfia del 1750 al 1900 era gente que se llamaba avivada. Al salir a recibir al esposo, comenzó un enfriamiento en muchos, cabeceó la iglesia, todas las iglesias cabecearon y se durmieron. Y esos fueron los últimos estragos que le acontecieron a esa generación de cristianos, y afectaron nuestras generaciones al grado de caer en el estado de la Odisea que vamos a ver para el siguiente martes. Bendito sea el Señor. Miren, el pasaje que leímos rápidamente, Cristo le dice a esta iglesia, primero, que tiene poca fuerza. Dice: yo sé que tienes poca fuerza. Hay teólogos, escatólogos que dicen que es una fuerza física. Bueno, yo diría que a pesar de que era una iglesia ferviente, etcétera, se le estaba acabando la fuerza, porque antes del arrebatamiento de la iglesia muchos tropezarán, muchos se van a desanimar, la iglesia se va a quedar con poca fuerza, pero aún así habrá muchos que guardarán la palabra de la paciencia de Cristo y no negarán su nombre. A pesar de que muchos están durmiendo, habrá quienes quedarán velando y diciendo: yo te voy a esperar, Señor. Yo estoy aquí esperándote, mi corazón arde por recibirte en el momento que vengas por nosotros. Los códigos apocalípticos que vimos en este texto son los siguientes: un misterio profundo. Número uno, Cristo habla de una puerta abierta. En Apocalipsis 3 es lo que vimos. Le dice a Filadelfia: he aquí hay una puerta abierta. Atención, este es un código apocalíptico y es un misterio profundo. 2, las llaves de David. También le dice: yo tengo las llaves de David. Número 3, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ya les dije que aquí Cristo está diciéndole a la iglesia: antes de que venga cualquier prueba, cualquier conflicto, cualquier amenaza mundial, la iglesia se va. Yo te guardaré de esa prueba, dice Cristo. Y número 4, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Número 5, el templo de mi Dios, haciendo alusión al santuario celestial y la nueva Jerusalén. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora, fíjense bien cómo vamos a relacionar el mensaje que Dios le dio a esta iglesia, a este periodo profético, con la puerta abierta. Yo sé que hay varias interpretaciones que han dado los escatólogos de este texto. Unos escatólogos han dicho que la puerta abierta se refiere a que Dios les abrió puertas a los misioneros de esa época. Les abrió puertas para que fueran y llevaran el evangelio, puertas que nadie pudo cerrar. Y es válido, se puede aplicar de esa manera, pero lo considero un nivel menor, una interpretación un poco baja. También hay otros que han dicho que la puerta abierta hace referencia a que Cristo iba a librar a la iglesia de la Odisea de las persecuciones, a la iglesia de Filadelfia de las persecuciones, y que le iba a abrir puertas que nadie podía cerrar, y por ahí podría la iglesia ser librada de alguna manera espiritual. Hay otros que las han interpretado de forma espiritual, etcétera. Pero analizando el contexto del Apocalipsis, me encontré con algo poderoso. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Y no quiero decir que la interpretación que voy a soltar el día de hoy sea la absoluta verdad, pero sí considero que por ser parte del contexto del arrebatamiento, la puerta abierta que Dios le ha abierto al periodo, la puerta celestial por donde entrará la iglesia en el arrebatamiento. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta,
hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Bendita sea la gloria de Dios. Cristo le dijo a la penúltima iglesia, nosotros ya somos la séptima iglesia, pero a los cristianos pasados Cristo les dijo: les he abierto ya la puerta. La puerta abierta representa el arrebatamiento de la iglesia, que estamos cerca ya, porque se han abierto las puertas celestiales. La puerta de los cielos ha sido abierta. Vean los códigos. Cristo habla de el templo de mi Dios, haciendo referencia al santuario celestial, y también habla de la nueva Jerusalén que desciende del cielo y conecta la puerta con la nueva Jerusalén y el templo de mi Dios. Esto nos dice a nosotros que hace referencia a la puerta celestial. La generación pasada del 1750 al 1900 se les abrió la puerta. Cristo está diciéndonos que desde ese tiempo la puerta del arrebatamiento ha estado presente en la iglesia, fíjense nada más, hasta nuestra fecha. Esto no sucedió en las iglesias anteriores, ni en Éfeso, ni en Pérgamo, ni en Esmirna, ni ustedes pudieron estudiar con nosotros esas iglesias. Esto no sucedió. La iglesia, la puerta se abre precisamente a los de Filadelfia, dándonos Dios a entender con esto que esta puerta se ha sido abierta para que la iglesia sea arrebatada, así como el apóstol Juan fue arrebatado. Dice: sube acá. Es ese arrebatamiento. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Bendita sea la gloria de Dios. Cristo viene pronto, hermanos, y debemos de estar listos. El arrebatamiento es uno de los misterios más profundos de la Escritura, pero que está a punto de acontecer. Y esta es una maravilla. Predicar el arrebatamiento es una maravilla. ¿Por qué? La iglesia con esto, como dijo Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué es lo que estamos esperando? Escuchar la voz de trompeta. La voz de trompeta se oirá. El universo se va a estremecer con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Descenderá el Señor del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice la Biblia, seremos arrebatados, transformados y subiremos para estar con Él en el aire. Y de ahí nos llevará a la santa gloria. Pero ¿cuándo sucederá todo esto? Por eso estamos hablando de los días antes del arrebatamiento. Veremos todas estas señales, las miraremos, y ¿saben una cosa? Esto no nos tiene a nosotros que asustar, sino al contrario, nos tiene que decir: tu Señor viene en breve. Él está por aparecer. Te va a llevar, te va a arrebatar, vas a ser transformado, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante, que dice: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, no todos dormiremos, pero dice que se tocará la trompeta y los muertos serán transformados y también nosotros seremos arrebatados. Nuestros cuerpos serán completamente glorificados, inmortalizados, eternizados. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo se conectará y volaremos para estar en gloria con Cristo, ya con un cuerpo glorificado. Muy bien, quiero que analicemos rápidamente lo siguiente. Les voy a invitar a que abran la Biblia en Isaías capítulo 22, verso 15. La llave de David la tenía un tesorero y mayordomo de su reino, que le fue infiel. Pero en Isaías 22:15, rápidamente voy a hablar un poquito de esto. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa.
allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Las mismas palabras proféticas de Cristo. Bien, para darles rápidamente un contexto, David tenía un tesorero llamado Sebna. Sebna le fue infiel, fue soberbio, altivo, y construyó un sepulcro en un lugar alto, y Jehová se enojó con él, porque él quería el día que muriera que lo pusieran ahí para que todos le veneraran, para que todos le recordaran, para que todos le rindieran pleitesía después de su muerte. Y Jehová le dijo: morirás en el cautiverio, te irás cautivo por haber hecho eso. La llave de la casa de David abría, atentos, abría los tesoros, porque todo palacio de rey se componía básicamente de 3 cámaras importantísimas. La primera era donde estaba el trono. El trono era el lugar más íntimo, y solo se llegaban aquellos amigos íntimos del rey. Solo podían estar alrededor del trono del rey los más íntimos. Después está la sala del trono. En la sala del trono llegaban los invitados y esperaban a que el rey los llamara. Era la sala del trono. Y después de la sala del trono estaba la cámara de los tesoros, del oro, de la plata, de todas las victorias, de todas las conquistas, etcétera, etcétera. Muy bien, esto es básicamente cómo se componía un reino. Y así estaba el reino de David, en el palacio de David. Y este tesorero, escuchen, estaba encargado, era mayordomo y estaba encargado, tenía la autoridad y la potestad de abrir la puerta de los tesoros. Pero le fue infiel al rey, y le fue infiel sobre todo a Dios con esa soberbia, y Dios lo hizo a un lado a Sebna y trajo a Eliaquim. Y a Eliaquim lo puso, le dio la autoridad, le dio la llave de David para que él tuviera acceso a los tesoros de la casa del palacio real de David. Bendita sea la gloria de Dios. Cuando Cristo dice, ahora sí, para entender la revelación, cuando Cristo dice, lo dice de manera profunda: yo tengo las llaves de David. Lo que está diciendo es que él tiene las llaves del tesoro celestial, porque él es descendiente y heredero del rey David, y la llave o la autoridad la tiene Cristo, quien está vestido y ceñido con vestiduras largas sacerdotales, ceñido por el pecho con un cinto de oro, y él es el único que puede entrar al palacio celestial, donde está el trono. Los 24 ancianos son los amigos más íntimos del Señor. Luego están los querubines, los serafines, las criaturas, los más íntimos. Hay 24 tronos alrededor del trono. Pero luego hay una sala, y es la sala del trono. Escuchen, es la sala del trono, y ahí en la sala del trono están los 7 menorás que arden con fuego por el poder del Espíritu Santo. En la sala del trono es donde se abre, atentos, se abre la puerta que ve Juan el apóstol, y oye una voz que le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Porque el palacio celestial también tiene estas 3 divisiones: el trono, el lugar más íntimo del rey, tiene la sala del trono y tiene la cámara de los tesoros, donde están escondidos los galardones, las victorias de Cristo obtenidas. Están escondidos los tesoros más profundos, las coronas de vida, etcétera, etcétera, que Cristo entregará a la iglesia una vez que ésta sea arrebatada y vaya al palacio celestial. ¿Quién tiene la llave de David? La tiene él.
y solamente Él puede abrir el tesoro del Padre para entregarle a la iglesia los galardones que ésta, con tanto esfuerzo y lucha en esta tierra, por amor de su nombre y por no haberlo negado en este mundo, recibirá cuando está en gloria. Cristo le dice al sexto periodo de esta iglesia lo siguiente, escuchen: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de la prueba aquí bien podrían representar los últimos días de la iglesia en la tierra antes de que llegue la gran tribulación. Porque la iglesia, escuchen claramente esta palabra, mis hermanos, la iglesia no pasará la gran tribulación. No va a pasar la gran tribulación, no le crean al pastor Rivas, está más ya. Trae ahí una locura y una doctrina errada. Escuchen, la iglesia no pasará la gran tribulación. De hecho, esto nació tanto en mi corazón que en las conferencias que voy a ir a llevar a Missouri, voy a llevar el tema voy a llevar el tema con mucha Biblia, con mucha investigación profética, apocalíptica, para demostrar bíblicamente que es un error la predicación o la proclamación que dice que la iglesia pasará la gran tribulación. Es un error escatológico, es un error teológico muy fuerte. Así es que voy a llevar ese tema para allá y también lo vamos a subir al canal de YouTube. La iglesia no pasa la gran tribulación. Hay demasiada evidencia bíblica para sostener esta doctrina. Escuchen, por favor. Cristo le dice a esta iglesia: yo te guardaré de la hora de la prueba. Dicen estos, es que guardar no quiere decir que la vaya a sacar, solamente que la va a cuidar para que no le afecte. No, la gran tribulación trae pestes, trae plagas, trae copas de ira, caen meteoros, el agua se contamina, el mar se contamina, todo ser humano, todo en la tierra será afectado terriblemente, ¿no? Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 2, atentos, y Apocalipsis capítulo 3 hablan de la iglesia. Las 7 iglesias que estamos estudiando hablan de la iglesia en la tierra, estando en la tierra. A partir del capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tiene 18 capítulos de catástrofes, de gran tribulación masiva para encontrarme a la iglesia en la tierra. No la va a hallar. ¿Por qué? Porque después del capítulo 3, la iglesia ya no está en la tierra. 21 veces se menciona la palabra iglesia en los primeros 3 capítulos. En el capítulo 4 desapareció, ya no está. ¿Y cuándo aparece? En el capítulo 19 vuelve a aparecer la iglesia. ¿Y de dónde aparece la iglesia? Viniendo con el verbo de Dios en caballos blancos en la segunda venida, ya viniendo de la patria celestial a la tierra, porque anteriormente había sido arrebatada. Fue librada de la gran tribulación, que no comprende, como dicen estos, es que son 3 años y medio la gran tribulación. No, la gran tribulación hay que entenderla 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de la ira de Dios derramada sobre el mundo. Pero la gran tribulación es la semana 70 profetizada por Daniel, y nunca, escuchen, nunca la semana 70 se le aplica a la iglesia, se le aplica a Israel, nunca a la iglesia. Es un error terrible. Al rato le damos su refutadita. Bendita sea la gloria del Señor. Y los días del arrebatamiento los estamos viviendo. Los días del arrebatamiento los estamos viviendo, como en los días de Noé y como en los días de Lot. En los días de Noé había mucha maldad. Había maldad extrema y mucha rebeldía, y había muchos burladores de la generación de Noé. Noé les anunciaba un diluvio y todos se burlaban. Lot, en los días de Lot, el homosexualismo, el lesbianismo, el sodomismo, los divorcios, el amaciato, las uniones libres, etcétera, etcétera. Todo esto, las orgías, todo esto en la sociedad se degradaba. Pero escuchen, Noé fue librado del diluvio. Escuchen esto, Lot fue librado, sacado
sacado de Sodoma y Gomorra antes de la destrucción. Bendita la gloria de Dios. Esos ejemplos de que Noé es librado del diluvio con su familia porque obedece, y de que Lot es librado con su familia porque obedece la orden de salir, así la iglesia será librada de la gran tribulación. El profeta Enoc fue librado también del diluvio, fue arrebatado. Fíjense nada más, fue arrebatado antes de que llegara el diluvio. Así la iglesia será arrebatada antes de que llegue la gran tribulación. Hay muchos ejemplos, bastantes ejemplos hay. Bendito sea el Señor.